Cuando era niño, la religión era la única realidad que conocía. Era como si el mundo estuviera dividido en dos, lo espiritual y lo mundano. Y lo mundano era automáticamente peligroso, contaminado, alejado de la verdad. Fui criado creyendo que la Biblia era la única fuente de verdadera sabiduría, que la fe era la única forma válida de comprender la vida, y que cualquier intento de buscar respuestas fuera de la Biblia era, como mínimo, una ilusión. O peor, una rebelión contra Dios. Y durante mucho tiempo lo creí de verdad. No solo creía, lo defendía, con pasión, con convicción, con una certeza que parecía inquebrantable. Creía tanto que, si alguien me decía que otras religiones tenían creencias ridículas, yo decía que sí. Estaba totalmente de acuerdo. Decía que estaban equivocadas, que eran falsas, que eran engañosas, y que la única verdadera era la mía. Fui criado en un entorno donde la fe no era solo una parte de la vida, era su propia estructura. Todo giraba en torno a la Biblia, la oración, el culto, el testimonio, la salvación. Crecí escuchando que el mundo era un lugar peligroso, lleno de tentaciones, y que la única forma de vivir con propósito era seguir la palabra de Dios, sin cuestionar. Y durante años, esa fue mi realidad. Un universo cerrado, con reglas claras, con respuestas listas, con un manual de instrucciones llamado Biblia. Y no solo aceptaba ese manual, lo defendía con uñas y dientes. Era un soldado de la fe, un defensor de la verdad, un cristiano convencido. Pero hoy, después de salir de esa burbuja, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo obvio. Todas las religiones tienen creencias absurdas. No importa cuál sea, no importa cuántos seguidores tenga, cuántos libros haya escrito o cuántos templos haya construido. Toda religión, en algún momento, te pide que ignores la razón, la lógica, la realidad, y simplemente creas. Y lo más curioso es que siempre creemos que las creencias absurdas son las de las otras religiones. Las de los otros son los que comen una hostia como si fuera carne de Dios. Los que rezan 5 veces al día mirando hacia una piedra. Los que creen que un profeta voló en un caballo alado. Los que creen que un hombre resucitó de la nada. Los que creen que un Dios nació de una virgen. Pero, ¿y las nuestras? ¿Realmente son tan diferentes nuestras creencias? Cuando empecé a estudiar otras religiones, a sumergirme en ellas con honestidad, sin juicio, pero con curiosidad y respeto, me di cuenta de que casi todas tienen elementos que, vistos desde afuera, parecen ridículos. Pero lo que realmente me asustó fue darme cuenta de que mis propias creencias también parecían ridículas cuando se las mira con los ojos de quien no cree en ellas. Creencias como que un hombre vivió dentro del vientre de un pez durante 3 días, que una mujer virgen quedó embarazada por obra de un espíritu, que un profeta subió al cielo montado en un animal, que un Dios murió en la cruz para borrar los pecados del mundo, que existe un lugar llamado infierno, donde las personas arden para siempre por haber vivido mal durante 80 años, que existe un libro antiguo que contiene todas las respuestas a todas las preguntas del universo. Si te detienes a pensar, estas ideas son tan surrealistas como cualquier otra creencia que solemos etiquetar como locura. Pero no lo vemos así porque estamos dentro, porque fuimos criados así, porque aprendimos a aceptar todo eso como normal. Y lo más curioso es que, incluso dentro de una misma religión, hay creencias que les parecen absurdas a otros religiosos. Un evangélico puede pensar que es ridículo que el Papa sea infalible. Un católico puede ver como un absurdo que un pastor hable en lenguas y diga que recibe revelaciones directas de Dios. Un musulmán puede pensar que es una locura creer que Dios se hizo humano. Y así sucesivamente. Lo que me hizo reflexionar fue esto. Si todas las religiones tienen creencias que parecen absurdas para quienes no forman parte de ellas, ¿entonces ninguna tiene razón? ¿O será que todas están intentando explicar lo inexplicable con historias que tienen sentido para quien quiere creer? Y no solo se trata de las creencias centrales. También hay reglas,
rituales y supersticiones que las personas siguen con una seriedad impresionante. Como por ejemplo, no comer ciertos alimentos porque un dios lo prohibió, no usar ciertas prendas porque son del mundo, bautizar a los niños para salvarlos, ayunar durante días para agradar a una divinidad, creer que un pedazo de pan es el cuerpo de un dios, creer que una persona puede recibir dones espirituales al ser ungida, creer que un objeto sagrado puede curar enfermedades o alejar el mal. Y lo más impresionante es que, para quien vive dentro de esas creencias, todo eso tiene sentido. Parece normal, incluso necesario, incluso moral, incluso espiritualmente correcto. Pero para quien está afuera, es difícil no mirar y pensar, ¿cómo puede alguien creer en eso? Y no lo digo con desprecio. Todo lo contrario. Yo también creí en eso. Yo hablé en lenguas. Yo oré durante horas. Yo ayuné. Yo creí que Dios me hablaba directamente. Creí que la Biblia era infalible, que la iglesia era la casa de Dios, que quien no creyera iría al infierno. Solo que, un día, empecé a mirar todo eso desde fuera. Empecé a preguntarme, ¿será realmente verdad? ¿Será realmente lógico? ¿Será realmente racional? Y la respuesta para casi todas esas creencias fue, no, no eran verdaderas. Eran historias, eran tradiciones, eran construcciones humanas, creadas para explicar lo inexplicable, para dar sentido al caos, para ofrecer esperanza en un mundo incierto. Y quizás, lo más inquietante de todo, sea darse cuenta de que no importa qué religión sigas, alguien, en algún lugar del mundo, piensa que tus creencias son tan absurdas como tú piensas de las otras. Y si todas las religiones tienen creencias que parecen locas cuando se las ve desde afuera, ¿será que la única respuesta honesta es dejar de creer en todas ellas? Hoy, ya no creo en esas creencias. No creo en milagros, en resurrecciones, en dones espirituales, en el infierno eterno. No creo que un libro antiguo tenga todas las respuestas. No creo que un hombre haya muerto para salvarme. No creo que necesite un intermediario para hablar con un Dios. Lo que creo ahora es en la razón, en el pensamiento crítico, en la ciencia, en la ética humana, en el respeto a las diferencias, en la libertad de dudar. Y quizás eso sea lo que más asusta a las religiones, que, cuando uno empieza a dudar, ya no se detiene. Empieza a cuestionarlo todo, y cuando uno lo cuestiona todo, descubre que muchas de las creencias que seguía con fe ciega son tan absurdas como las de los demás. Y quizás, solo quizás, la mayor prueba de que Dios no existe sea el hecho de que tantas personas creen en tantas cosas tan distintas y ninguna tenga la razón. Quizás la mayor prueba de que no hay una verdad única y absoluta sea precisamente la diversidad de religiones, de creencias, de mitos, de dioses, de historias que intentan explicar el misterio de la existencia. Y si hay tantas versiones, tantas narrativas, tantas verdades contradictorias, ¿cómo saber cuál es la verdadera? ¿Y si ninguna lo fuera? ¿Y si la verdad fuera que inventamos historias para llenar el vacío de la incertidumbre? ¿Y si la verdad fuera que tenemos miedo de mirar la vida y darnos cuenta de que no tiene un plan, un propósito, un destino final? ¿Y si la verdad fuera que inventamos dioses para no tener que enfrentar la finitud? Creo que, al final de cuentas, el mayor acto de valentía que una persona puede tener es mirar hacia adentro, hacia su propia creencia, y preguntarse, ¿por qué creo en esto? Y si la respuesta no está basada en evidencia, en razón o en una experiencia real, tal vez sea hora de replantearlo. Porque la fe ciega no es una virtud, es ignorancia disfrazada de certeza. Y la verdad, sea cual sea, no le teme a las preguntas. La verdad no teme a la duda. La verdad no necesita de creencias ciegas para sostenerse. Y si estás en ese proceso, si estás empezando a cuestionar, si sientes que algo ya no encaja, sabe que no estás solo. Millones de personas ya pasaron por eso, y muchas de ellas encontraron un nuevo sentido para la vida. Un sentido que no depende de dogmas, ni de rituales, ni del miedo al infierno,
ni de la necesidad de salvación. Un sentido que nace de la libertad, de la autenticidad, del coraje de dudar. Y quizás ese sea el mayor viaje espiritual de todos. No la búsqueda de respuestas definitivas, sino la aceptación de que tal vez no haya ninguna.